Shalom, shalom, Rabotai, que la palabra del Eterno que trae la bendición, la sea sobre todos ustedes, que así sea la bondad y la misericordia de Hashem. Bueno, pues estamos en los de Italia, en el Perek 9 y Pasuk 30, y dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe que obedece. Más Israel, que sigue la ley, que promete justicia, no ha alcanzado lo que ha sido prometido en la ley misma. ¿Por qué iba tras ella? No por fe obediente, sino por el legalismo, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no se preocupe. No se apresure. Bueno, aquí Rab Shaul trata un tema muy interesante respecto del pueblo de Israel. Había ya una cierta actitud, podríamos decir, de soberbia al respecto de que, como se sabía y se entendía y se había aprendido por la Torah, que era el pueblo elegido, que era el pueblo de la promesa, que era el pueblo de los pactos. Entonces esto muchas veces ya se le había subido a la cabeza, pero el problema no es que lo fueran, que sí, de hecho lo eran, y lo son y lo somos hasta el día de hoy, bendito sea Hashem. Pero el problema es cuando esa jactancia no está fundamentada en lo que realmente el Eterno espera de nosotros. Y como trata aquí Rab Shaul una cosa muy importante: ¿qué es lo que desvió al pueblo de Israel de la justicia de Dios? ¿Y qué es lo que acercó a los gentiles? Porque aquí trata de los dos, tanto gentiles como judíos. Y en el caso de los gentiles dice que ellos no buscaban la justicia y la encontraron, Baruch Hashem. Pero los judíos que iban tras de ella no la alcanzaron. Como quien dice, la perdieron en el camino. Y hubo un punto muy importante. Muchas veces la gente critica al judaísmo, y yo recuerdo en aquellos días cuando nosotros no conocíamos de las leyes de la Torá, ni teníamos ni siquiera idea de todo ello, había una actitud también de parte de nosotros de que había cierta crítica al respecto del pueblo de Israel, con respecto precisamente a que mucho de lo que hacían incluso se veía en el trato de nuestro santo maestro con los grupos fariseos y muchos otros grupos, era precisamente el legalismo, que precisamente es el punto que toca acá Rab Shaul, que al final del día fue el punto de quiebre, lo que hizo un quiebre en el andar del pueblo de Israel, que debiendo caminar, vivir la justicia de Dios, se perdió por el legalismo. Eso es un punto muy, muy importante que hasta el día de hoy en nuestras comunidades debemos tener mucho cuidado. No es hacer por hacer las cosas, no es el hacer porque yo me quiero pavonear de lo que hago, no. Todo lo hacemos con humildad para servir al Eterno. No es que hacemos las cosas para sentirme más que los demás, no, sino hacemos las cosas teniendo Kavaná en nuestra mente, en nuestro corazón, de que estamos sirviendo al Eterno y que tenemos que perfeccionar incluso ese servicio. Y eso es muy importante. No nos jactamos en lo que hacemos ni consideramos que tenemos mérito alguno, aunque el Eterno nos otorga mérito. No vamos por el mérito, sino vamos por el hecho de honrar a Hashem, quien es bendito. Y eso es precisamente lo que nos librará del legalismo, el que nosotros tengamos un corazón dispuesto a servir al Eterno,
sin involucrarnos en esperar o en vernos o en que nos vean mejor o más. No, eso no importa, eso al final del día es relativo. Y precisamente Rab Shaul hablaba de esto. ¿Qué es lo que separó y separa al pueblo de el camino del Eterno, de su relación con el Eterno? El legalismo. Porque ellos que estaban y que iban tras de la justicia no la lograron. ¿Por qué? Por este punto tan importante, que es que no obedecieron a la Torá como se debiera. Y sin embargo los gentiles que no buscaban alcanzar la justicia, la alcanzaron. ¿Por qué? Porque en medio de todo aquello dejaron la idolatría, su manera de vivir fuera de la Torá, y asumieron las leyes, las 7 leyes universales, y vivieron, se despojaron de todo peso de iniquidad y maldad, sobre todo reconociendo al Dios Altísimo como su Dios, y reconociendo también que no hay nada que se le compare ni que se le iguale, igual que Él, no hay nada. Y entonces, por lo tanto, esa actitud los llevó a lograr alcanzar la justicia del Eterno a través de nuestro Santo Maestro. El otro punto de quiebre es nada más ni nada menos que nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Hasta el día de hoy, como voy a leer de nuevo este texto, dice Rab Shaul, he aquí que dice la Escritura, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Piedra de tropiezo y roca de caída. O sea que esto de Yeshua HaMashiach no es novedoso, ni era novedoso. Estaba escrito en la Torá, y lo citan incluso los Shalejim, este texto, al hablarles a los judíos, porque muchos no quisieron aceptar, no quisieron recibir al Mesías, al enviado del Eterno, y por lo tanto esto creó un vacío, y sobre todo fueron expuestos, y como dice acá, fue una piedra de tropiezo y de caída para muchos hasta el día de hoy, que critican, que se burlan, que hablan de nuestro Santo Maestro con el apodo de Yeshua. Y ciertamente esto es tropiezo y caída. No solamente tropiezan, pero caen, precisamente porque no aceptan a nuestro Santo Maestro. Ha habido mucho judío, no todos, ha habido mucho judío que también ha reconocido que Yeshua es el Mesías, y muchas veces lo guardaron un secreto, pero ellos reconocieron y conocieron que Yeshua es el Mesías, y siguen haciéndolo. Pero ciertamente hay mucha gente que ha encontrado tropiezo y caída con nuestro Santo Maestro. Entonces, 2 puntos muy esenciales que tiene el judaísmo y que debemos cuidar: número 1, el legalismo, y número 2, cómo tratamos y cómo tenemos nuestra relación con el Eterno a través del enviado. Es decir, nosotros reconocemos, tanto para el judío como para el gentil, hay una forma de mantenernos en el camino, y esa forma de mantenernos en el camino es por la emuná. Por la emuná, creerle a Dios y obedecerle. Y eso es lo que le falló de alguna manera a Israel en su momento. Hoy por hoy sigue siendo, pero hoy por hoy hay mucho pueblo que está reconociendo que Yeshua es el Mesías y creyéndole a Dios y obedeciéndole. Entonces, este es el punto al final. ¿Cuál es la meditación? ¿Hacia dónde vamos? La reflexión. Yo creo sinceramente que en la vida, en el caminar de nuestras vidas, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros caminamos. Y ciertamente para los que ya estamos dentro del judaísmo, debemos entender que hay una piedra muy grande de tropiezo también para nosotros, que es el legalismo, y que tenemos que cuidar mucho esto. Por otro lado, también tenemos que entender que no podemos separarnos de Mashiach Yeshua, ni de casualidad. Hay algunos que dicen por ahí que porque quieren aprender,
y muchos se involucran allá en el judaísmo ortodoxo y pierden toda aquella bendición que el Eterno les había dado. Y es triste, muy triste. No porque se relacionen con nuestros hermanos akibanos, no, ese no es el problema. El problema es que nieguen a Yeshua. Y eso es el grave problema. Y esto es lo que nos advierte Rab Shaul. Desde viéndolo a través en el fondo, entre las líneas, podemos entender que no ha sido grato y no puede ser grato para una persona, sea judía o sea gentil, no puede ser grato al final del día, cuando el Eterno nos diga hasta acá. Entonces ahí veremos la realidad de las cosas y debemos aferrarnos a esa fe que nos ha dado el Eterno, de que Yeshua es el Mesías, y cuidar nuestra vida de legalismo. Son dos cosas que tenemos que hacer y vivir en nuestra vida, y no alejarnos de ello, sino todo lo contrario, fortalecernos en nuestra fe, creer que Yeshua es el Mesías, no aflojar, sino todo lo contrario, mantenernos firmes en lo que hemos creído y caminar, porque sabemos que al final del día todo esto se va a terminar. Pero mientras no se termina, estamos en este caminar, en este andar, y ciertamente nosotros estamos decidiendo en cada momento. Entonces, cuidado con el legalismo, pero por el otro lado también tengamos mucho cuidado de andar siempre apegados a la fe que el Eterno nos ha dado en Yeshua HaMashiach. Que el Eterno, quien es bendito, te dé una magnífica mañana y un Erev Shabbat extraordinario. Shalom, shalom.